entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les digo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te damos toda la gloria por esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio, Señor, que nos concede de venir delante de ti y de poder recordar, Señor, parte, Señor, de la historia, Señor, parte de lo que tú hiciste, parte, Señor, de tu obra en la cruz, Padre, y poder meditar y reflexionar sobre ella. Permite en esta mañana que seamos desafiados por tu Espíritu Santo a vivir conforme a tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros entienda el gran valor del precio que pagaste, Señor, para que hoy todos los que estamos aquí podamos tener vida eterna y salvación, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracia, gloria y honra. Amén. Entonces, el tema de la mañana de hoy, mis queridos hermanos y amigos, lo hemos titulado La cruz, el plan de Dios. La cruz, el plan de Dios. Yo sé que mucha gente tal vez le genera un poco de interrogantes el hecho de que digamos que la cruz fue el plan de Dios. ¿Cómo un Dios tan bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso pudo preparar ese tiempo tan duro, esa experiencia tan amarga, esa situación tan difícil para Cristo Jesús? El mundo, cuando ve las imágenes, de unas pocas ideas de lo que realmente fue. Porque una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad, ¿sí o no? Una cosa es ver por televisión lo que creemos que sucedió y otra cosa es lo que realmente sucedió. Y entonces la gente se compadece, la gente siente dolor, siente tristeza, siente pesar, y algunos dicen: pobre hombre, cuánto sufrió, otros dicen: mira lo duro que le tocó vivir. Pero la gran pregunta que surge es: ¿realmente él sufrió porque se creía un mártir o porque fue un hombre que luchó por unos ideales, o realmente había un propósito detrás de ese sufrimiento? Pues la Biblia nos demuestra a través de toda la Escritura y a través de muchos textos que realmente Cristo Jesús pagó un precio para la salvación de todo aquel que en Él creyera. Pero la idea y el plan se originó en Dios. Fue Dios quien decidió hacer de su Hijo que fuese el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De manera que cuando comenzamos a ver la cruz desde la perspectiva de Dios, podemos darnos cuenta de que la cruz era inevitable, era necesaria. La cruz es la única forma y la única manera en la cual nosotros podemos ser salvos. Si no hay Cristo crucificado, no hay entonces salvación ni perdón de pecado. Y si no hay un Cristo crucificado, muerto, entonces no hay una resurrección. De manera que como cristianos y como hijos de Dios, nosotros debemos ver la cruz y la muerte del Señor y su resurrección como la obra maestra de Dios para la salvación del hombre. El diseño de esta tortura, que usted tal vez pueda imaginarse, fue ideada por Dios, pero no porque Dios sea un Dios que se complace en el dolor y en el sufrimiento, sino un Dios misericordioso que al ver nuestro fracaso, al ver nuestro pecado, al ver nuestra condición caída, nuestra naturaleza depravada, tuvo misericordia del mundo y decidió buscar una solución para nosotros. Por supuesto que esta idea no nació en Dios porque se equivocó Adán y Eva. Ya Dios tenía de antemano un plan. Dios siempre tiene plan A, B, C, D, E hasta la Z. Nunca lo agarra nada desprevenido. Pero al ver la condición del hombre, en el Génesis diseñó ese plan. Ahora, no es lo mismo, mis queridos hermanos, saber lo que Jesús hizo en la cruz, no es lo mismo que aceptar lo que Él hizo en la cruz. Mucha gente sabe lo que Cristo o lo que Él padeció y lo que sufrió en la cruz. La gente lo sabe como algo general. Pero una cosa distinta es creer y aceptar lo que Él hizo en la cruz. El mundo sabe, y de hecho en este tiempo estamos celebrando la Semana Santa.
Estamos celebrando y todo el mundo está en este momento en distintas lenguas, en distintas partes de la tierra, celebrando la Semana Santa. Comenzó con el Domingo de Ramos la semana pasada, con las palmas, bendiciendo las palmas, y todo el mundo está celebrando esto. Tradición, religión, como lo quiera ver, pero de una u otra forma se mezcla el comercio, se mezcla el sentimiento, se mezcla la tradición y se mezcla la religión. Pero realmente no es una Semana Santa. Realmente es un título que se le dio, pero si uno es serio en el hecho de que no es una Semana Santa, nos damos cuenta por la cantidad de situaciones que se generan durante esta semana. Y realmente para nosotros los cristianos no debe ser esto una semana que nos lleve simplemente a reflexionar porque es Semana Santa, no. Deberíamos usarla para evangelizar a aquellas personas que no conocen a Dios, que toman esta semana como para pensar en Cristo y explicarle lo que Cristo hizo. Pero para usted, esta semana y la que viene deberían ser santas. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Usted no es santo solamente esta semana, debe serlo la que viene y las que restan por el año. Pero mucha gente ve esta oportunidad y dice, bueno, es la Semana Santa. Y muchos reflexionan y muchos se dan golpes de pecho, pero apenas termina hoy domingo, ya mañana siguen llevando la misma vida de siempre. Porque es una semana que mucha gente utiliza para calmar su conciencia. En el año, esta es la semana donde muchos calman su conciencia porque de repente es un momento en el cual piensan en Dios, es un momento en el cual de repente van a un servicio religioso, es un momento en el cual quizás algunos participan de cierta liturgia pensando y creyendo que eso es suficiente para opacar la vida que han venido llevando. Yo quiero que nosotros seamos honestos y sinceros. Nada de esto puede satisfacer a Dios. Lo único que satisface a Dios, o lo único que puede realmente complacer a Dios, ya Cristo lo hizo. Esta es la semana donde mucha gente se transforma en Jesucristo, donde mucha gente está pagando promesas, se hacen crecer el cabello y comienzan a vivir, y algunos comienzan a caminar de rodillas, otros comienzan a hacer lo más parecido posible a lo que Cristo vivió. Pero resulta que entre ese individuo y Cristo hay una gran diferencia. Él era santo en todo, dice la Biblia, y sin pecado. Era el único que podía satisfacer a Dios, porque nació por obra y gracia del Espíritu Santo y vivió una vida santa y sin pecado, y era el único que podía realmente, era el único que podía satisfacer a Dios, y por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubiese podido ser Juan, Pedro o cualquier otro, Cristo no hubiese venido. Pero se requería de un cordero sin mancha, sin defecto, y Cristo era, por así decirlo, ese cordero que por tantos años venía simbolizando dentro de la cultura judía. Él es la verdadera Pascua, Él es el verdadero sacrificio. Entonces, debemos saber que no es lo mismo saber lo que Jesús hizo en la cruz que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Usted y yo debemos aceptar que eso que Él hizo en la cruz no fue simplemente por martirizarse, sino para salvarme a mí. Él tomó mi lugar, tomó su lugar. Él se entregó para que fuese posible el perdón de pecados, para que fuese posible la salvación del hombre. Pero no se queda solamente hasta allí. Algunos piensan que porque Cristo murió y lo crucificaron y resucitó, entonces ya yo no tengo que hacer absolutamente nada. Dios abrió el camino. Pero usted debe entrar por ese camino y debe aceptar que es un pecador y que solamente a través de Cristo, por medio de la fe, usted recibe el sacrificio que Él hizo. Entonces las cosas cambian cuando comenzamos a verla de la manera que son. Entonces el mundo lo celebra hoy por tradición o por religiosidad. El acontecimiento más extraordinario de la historia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Para eso vino Cristo.
Entregó su vida como el Cordero de Dios. Él es el sacrificio perfecto e único que podía satisfacer a Dios. Pero una cosa es celebrar algo por religiosidad o por tradición, y otra muy distinta es hacerlo con el pleno entendimiento de que todo eso fue por mí. ¿Entiende usted que cuando Cristo murió en la cruz, aunque ciertamente incluía a toda la raza humana que se arrepintiera y creyera en Él, usted no puede verlo de manera general por otros, debe verlo de manera singular? Me pertenece a mí. Él murió en mi lugar. Él tomó el lugar que yo merecía o el lugar en el cual yo debería estar. Es completamente diferente. Nosotros celebramos no solamente hoy, sino cada domingo. Cada día de nuestra vida es el resultado de la obra de Dios. Cada día de nuestra vida estamos realmente reconociendo lo que Cristo hizo por nosotros, con pleno entendimiento de que todo lo que Él ha hecho o hizo fue por mí. Ahora, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte trajo libertad para nosotros. Cuando Cristo estuvo en esa cruz, Él compró no solamente nuestra libertad, sino también que triunfó sobre la muerte. Sin su muerte no fuese posible nuestra victoria. Hoy estamos aquí gracias al sacrificio de Cristo. La cruz de tortura, porque creo que es una de las cosas más bestiales que pudieron haber existido, pero esa cruz de tortura se convirtió en el pódium de gloria del Señor. Ahí dijo, consumado es. Ahí triunfó sobre las potestades, dice Colosenses. Ahí triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás, triunfó sobre la muerte y pagó el precio de nuestra libertad y de nuestra salvación. Dijo, consumado es. Entonces, esa cruz se convirtió en el pódium de gloria del Señor. Allí venció la muerte, al pecado y a todas las huestes de maldad. Ahí triunfó Cristo sobre ellos. Pagó el precio del pecado, cambió la historia para siempre. Ahora, nosotros tenemos vida espiritual porque Cristo triunfó en la cruz. Tenemos vida espiritual. Cambió la historia. Él es el constructor de puentes. La cruz es el puente que une al hombre con Dios. Cristo es el sumo pontífice. Él es el constructor de puente. Él es el que creó ese puente. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, sus pecados y los míos crearon un inmenso abismo. Crearon un gran cañón. Crearon un abismo entre Dios y el hombre, pero Él creó un puente. Esa cruz se convirtió en un puente peatonal que cada persona debe pasar individualmente. Cada persona debe atravesarlo de manera personal. Cada persona debe transitarlo personalmente porque no pueden pasar en grupos. No pueden pasar en grupos colectivos, no, es de manera individual. Y Cristo, a través de su muerte en la cruz, creó ese puente que une al hombre con Dios. Entonces el pecado mío, su pecado, creó un abismo muy grande entre Dios y el hombre, lo cual hacía imposible nuestro acceso a Él. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre los dioses y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Él es el único medio, el único acceso al Padre. Gracias a la muerte y a su obediencia y a su entrega voluntaria, pagó nuestra redención. Fue una entrega voluntaria. Sufrió el dolor que nosotros merecíamos. Sufrió el dolor que usted merecía. Sufrió el dolor que yo merecía y hizo posible que podamos tener acceso al Padre mediante su sacrificio. Hoy, mi querido hermano, celebramos su resurrección, celebramos su victoria sobre la muerte, pero nada de eso hubiera sido posible si Él no hubiese sido sacrificado como ese cordero. Si Él no hubiese ido a la cruz, nada de esto hubiese sucedido. A muchos de nosotros nos cuesta entender de que Dios es el autor de la masacre más grande de la historia humana, pero no había otra forma ni otra manera de ser salvos. Tal vez usted pensaría que podíamos ser salvos por las buenas obras. No podíamos. Podíamos ser salvos por medio de actos de religiosidad. No podíamos.
¿Podíamos ser salvos por nuestros propios medios? No podíamos. Por eso interviene Dios. Porque no podemos ser salvos por nuestra propia fuerza. La Biblia dice en Hebreos 9:22, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cristo, mi amado hermano, derramó su sangre para que usted y yo podamos tener perdón. No había otra forma, no hay otra manera. Cristo era el Cordero de Dios. Juan en el capítulo 1, verso 29 dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quita el pecado de alguien, de un grupo, de una persona, sino el pecado del mundo. Cuando dice que Dios quita el pecado del mundo, no significa que porque Él murió en la cruz todo el mundo es salvo. Significa que su sacrificio tiene un alcance universal. Sin importar la lengua, la cultura o el país de donde usted sea, si usted cree en Jesucristo, si usted acepta su sacrificio, si usted reconoce su pecado, si usted entiende que ese era el lugar que usted merecía, y si usted pide perdón al Señor, y si usted se humilla delante de Él y le dice: Señor, sé propicio a mi pecador, acepto y reconozco que soy un pecador y que solo tu muerte me puede dar salvación y vida eterna, entonces usted tendrá salvación y vida eterna. Él es el único que quita el pecado del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y es interesante porque Pedro resalta el hecho de que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él resume de manera sistematizada todo lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Primero dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, no pagamos con dinero, la salvación no se compra, la salvación no se paga, la salvación no se gana, es un regalo de Dios. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero perfecto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan, mis amados hermanos. Dios había establecido la manera en que salvaría a los hombres. Había establecido la forma en que nosotros tendríamos perdón, salvación y vida eterna. Y era a través de Cristo. Dios lo planificó de esa forma, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Entonces Pedro complementa dos cosas aquí. Ciertamente Cristo murió, ciertamente derramó su sangre, ciertamente fue un cordero perfecto, pero también es cierto que Dios le resucitó. De que no se quedó en la tumba, de que no quedó allí y se murió con él todo lo que dijo. No, todo lo que dijo se cumplió. Jesús anunció su muerte a sus discípulos. Anunció su muerte antes de que llegara en más de 3 oportunidades, 4, 5 veces anunció su muerte. De manera que no hay razones para que nosotros digamos, bueno, eso fue algo planificado, lo que pasa es... No, Él anunció su muerte, porque Él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Él sabía lo que acontecería, pero sabía que sus discípulos, al igual que usted, al igual que yo, como seres humanos, se nos haría difícil la idea de que el Mesías, el libertador, vaya a morir de esa forma y de esa manera tan vergonzosa como un delincuente. Porque Cristo murió con 2 delincuentes al lado. Y Él dijo, pero antes de Jesús, los profetas también hablaron.
Isaías profetizó de manera muy clara, de manera muy directa y muy exacta la forma en que el Mesías sufriría y moriría. De manera que, mis queridos hermanos, Dios nos revela claramente que su sacrificio fue su plan. Y diga gracias, Señor, por ese plan. Porque de otra forma no pudiera ser salvo. De otra manera no pudiéramos tener vida eterna ni perdón de pecados. De otra manera no pudiéramos tener esperanza de la vida eterna en la resurrección. Y Jesús es muy claro con nosotros. Le resucitó de los muertos, dice Pedro, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Qué bendición! Hoy nosotros recordamos, celebramos lo que Dios había dicho, que iba a resucitar. Ahora, desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, diseñó el plan que incluía a Cristo como el remedio y la solución del pecado. Cristo es el remedio y la solución del pecado. Sin Cristo estamos perdidos, mis queridos hermanos. Según la Biblia, antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y siendo por naturaleza lo mismo que los demás. Realmente, cuando uno no conoce a Cristo, mi amado hermano, uno está muerto espiritualmente. Entiéndase la muerte en este contexto en un sentido espiritual. No tenemos realmente vida, no tenemos salvación ni perdón, estamos muertos. Pero Cristo, amén, es la solución a esa muerte. Él resucita nuestras vidas espirituales. Él pone en nosotros vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, durante muchos años usó símbolos que representaban al verdadero Cordero, que es Cristo. Por eso Isaías, en el capítulo 52, voy a leerlos para ustedes. Isaías, capítulo 52, versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti? De tal manera que desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como quien escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar a Cristo? Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No se necesita ser teólogo, ni muy inteligente, ni muy sabio para ver la vida de Cristo reflejada en este capítulo 53. Se ve claramente que fue Dios quien agarró a Cristo y dijo: mi siervo llevará a cabo mi voluntad. No tendrá atractivo, no habrá quien lo desee, será burlado, será maltratado, será herido por nuestras rebeliones. La gente dirá: Dios lo está castigando, como dijeron los sumos sacerdotes, por blasfemia. Pero no fue por blasfemia, no fue por herido de Dios, sino por nosotros. Él llevó nuestras transgresiones. Por su sufrimiento nosotros tenemos salvación y vida eterna, perdón de pecados. Hermanos, es claro el anuncio de lo que Cristo iba a padecer. Ahora, volviendo a nuestro texto de Mateo, podemos ver aquí algo bien interesante, algo que debe llamar nuestra atención, porque en el verso 17 comienzan a hablar acerca de la preparación de los panes y levadura, de la fiesta, del lugar donde se iban a reunir, y cuando llega la noche, él comienza a decirle: alguien me va a entregar, alguien me va a llevar con las personas que van a maltratarme y luego van a crucificarme. Y a veces nos enfocamos y decimos Judas y comenzamos a decir fue traicionado y fue todo esto y fue todo aquello. Pero el Señor dice en el verso 24: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. No hay forma, no hay manera de que yo pueda escaparme de la voluntad de Dios. Ciertamente la Biblia habla de que oró y en 3 veces rogó: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. A la verdad, el Hijo del Hombre va según de él está escrito. ¿En dónde? En los profetas. ¿En dónde? En el resto de las Escrituras. ¿En dónde? En los Salmos. ¿En dónde? En el Génesis. ¿En dónde? En toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, usted verá a Cristo. Solo que hay quien tiene un velo que le impide ver a Cristo en la palabra del Señor. Por eso cuando oramos debemos decir, y vamos a leer la Biblia: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Quita de mí todo obstáculo para que yo vea claramente, para que yo pueda verte allí reflejado. Y dice la palabra del Señor que a la verdad el Hijo del Hombre, o sea, acerca de Cristo, Él va según está escrito de Él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No exime de responsabilidad Judas. Él tiene su responsabilidad. Pero hubiese sido Judas o el que haya sido, se iba a cumplir la palabra del Señor para con Cristo. Tristemente, esta escena, nadie pone a su hijo Judas. O no conocemos a Judas cada ratico a la vuelta de la esquina, porque es un hombre que representa traición, representa lo más mísero de un ser humano, que no se justifica lo que hizo. Algunos dicen que Dios decidió que fuera Judas. No. Era el hijo de perdición. Mas sin embargo, él tuvo todas las opciones que tuvieron los demás. Pero ¿sabe cuál es el problema de Judas? El problema de mucha gente de nuestros días, que solamente quería su propio beneficio. Él quería un Mesías que hiciera lo que él esperaba. Y cuando Cristo vino a este mundo y comenzó a vivir la vida que corresponde, comenzó a hacer las cosas que determinaba la Escritura, él se decepcionó de Dios. Él se decepcionó de lo que él era como rey y señor, porque él veía el cristianismo y el mundo espiritual en un sentido físico. Él decía: quiero ver el reino aquí en la tierra. Y Dios dijo: mi reino no es de este mundo. Yo vine a cumplir la voluntad de Jehová. Vine a hacer lo que Dios ha determinado. Y vine a dar lo único que puede dar acceso a la salvación y al perdón de pecado. De manera, mis queridos hermanos, que Cristo estaba consciente. Él sabía
lo que le venía. Cristo oró al Padre, pero sabía que era el único que podía evitarle esa amarga copa. Sin embargo, siempre estuvo dispuesto a aceptarla. Pregunta en esta mañana, ¿estamos dispuestos a aceptar la copa del Señor? ¿A aceptar su voluntad, su propósito, su plan? Cristo estuvo dispuesto, siempre estuvo dispuesto a aceptarla. También reprendió a Pedro, para que tengamos más claridad sobre el asunto. Pedro dijo, Señor, no permita que esto te acontezca. No permita que te suceda tal cosa. Humanamente, a veces queremos ayudar a la gente y nos convertimos en un tropiezo o en un instrumento del diablo. Porque nada puede venir de Dios cuando nos aleja de su voluntad. Nadie que venga a hablarnos de parte de, sea quien sea la persona, que nos diga cosas que vayan contrarias a la palabra de Dios, puede venir de parte de Dios. Y él tuvo que reprender a Pedro cuando quiso pedirle que no permitiera que eso que sabemos, la muerte, le aconteciera. Y en Mateo 16, 21, él tuvo que aclararle a Pedro ciertas cosas. Primero lo halagó y ahora le tocaba corregirlo, porque Pedro fue quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, qué bueno, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne. Pero ahora en el capítulo 16, en el verso 21, dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo, mis amados hermanos, dijo, debo ir a Jerusalén, en Jerusalén me va a pasar esto, pero al tercer día voy a resucitar. Y su amigo Pedro dijo lo siguiente, tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, victimízate, en ninguna manera esto te acontezca. Tú eres nuestro líder, tú eres el hombre en el cual hemos confiado, no permitas que esto te pase. Entonces Jesús dijo, más volviéndose a Pedro dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En pocas palabras, Pedro se convirtió en un estorbo, se convirtió en un instrumento del enemigo que estaba tratando de impedir que Cristo llegara a la cruz. Ahora, Satanás era el primero detrás de todo esto, intentando que Cristo no fuera a la cruz. Porque desde el momento en que Cristo dijo consumado es, compró libertad, perdón, salvación, comenzó a resucitar familia, comenzó a resucitar matrimonios muertos, comenzó a resucitar individuos perdidos en cualquier clase de inmundicia y pecado, porque hay poder en el sacrificio y en la obra de Cristo Jesús. Su muerte compró nuestra redención, y no solamente la nuestra, sino de los que van a creer por la palabra predicada. Y el diablo sabía que su imperio estaba totalmente destruido. Por lo tanto, no quería que Cristo llegara a la cruz. Por eso le presentó tentaciones en el desierto, negociando con Cristo para que Cristo no fuera a la cruz. Pero en todas respondió el Señor, escrito está. De manera, mis amados hermanos, que nosotros debemos considerar la cruz, la muerte, como el plan de Dios. El plan de Dios para usted, el plan de Dios para mí, y solamente a través de Cristo nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Era voluntad de Dios, era parte de su plan y propósito de salvación, y debemos estar eternamente agradecidos y vivir como es digno de tan grande sacrificio. Que no nos pase como mucha gente, que solamente digamos, ay, pobrecito Cristo, cuánto sufrió Cristo, mira cómo le dieron látigo, y que solamente nos genere algo emocional e instantáneo, pero que sigamos siendo las mismas personas, sino que por cada latigazo que recibió, por cada padecimiento, por cada sufrimiento, por cada bofetada, por cada escupida, por cada látigo, por cada palabra abusiva que recibió, nosotros podamos estar agradecidos y decir, Señor,
yo no tengo nada, yo me rindo a ti. El Señor lo dio todo por nosotros, mis queridos hermanos. Vivió el momento más terrible que usted se puede imaginar, antes y después. La Biblia dice que mientras oraba sudaba gotas de sangre. Gotas de sangre de la agonía intensa que vivía, por el hecho de saber que cargaría con el pecado de todo el mundo y que eso rompería su relación con el Dios eterno, el Dios santo. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿entiendo el sacrificio de Cristo? ¿Comprendo el significado que tiene? ¿Sé lo que implica el sacrificio de Cristo? Ahora, Cristo vino de una manera humilde, según las Escrituras, sufrió y murió y resucitó, pero volverá nuevamente, pero ya no vendrá como vino en su primera venida, vendrá con poder y con gloria. Y todos los que le despreciaron, todos los que no se arrepintieron, todos los que no le reconocieron, lastimosamente no habrá para ellos misericordia, sino justicia de Dios, juicio de Dios. De manera que hoy es un buen tiempo y una muy buena oportunidad para nosotros meditar. Que no sea para nosotros este tiempo como lo es para mucha gente. Algo religioso, algo donde calmo mi conciencia, algo donde simplemente me genera tranquilidad el hecho de saber que cumplí con Dios porque era Semana Santa. No. Debe vivir para Dios todas las semanas que le restan de su vida. Debe honrar a Dios mediante sus hechos, mediante sus actos. Debe honrar a Dios mediante su vida. Y su vida debe honrar a aquel que lo dio todo por usted. Como dice aquel viejo himno, mi vida di por ti, ¿qué ofreces tú por mí? Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo por cada uno de los que estamos aquí. La idea es que nosotros también nos demos a Él completamente, en cuerpo, alma y mente. Que vivamos para Dios. Que no sigamos llevando una vida engañada o engañándonos a nosotros mismos. Una vida descuidada, una vida sin temor de Dios, una vida en la cual no le damos el lugar que a Dios le corresponde. Pronto vendrá el Señor, o pronto tendremos que dar cuenta a Dios. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Realmente nosotros tenemos seguridad de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados? ¿Sabemos realmente que hemos sido salvos? Pues este es para mí el mejor tiempo. Si algo puede ser significativo en esta Semana Santa, es el hecho de preguntarnos si realmente nosotros hemos aceptado y hemos recibido ese sacrificio. Si lo hemos realmente valorado. Hay gente que ignora ese sacrificio, que no valora ese sacrificio, que no siente nada por lo que sucedió allí, que lo ve como algo de la historia, pero no es algo de la historia. Es algo real, verdadero. Y es lo único que puede transformar su vida. Es lo único que puede perdonar su pecado. Es lo único que puede darle salvación y vida eterna. Si no es a través de la cruz, no hay lugar para llegar al cielo. No hay forma de ser salvo. Y no hay forma de vivir una vida de victoria. Quien no vive aceptando el hecho de que Cristo murió y resucitó, quien no vive reconociendo que ese era el lugar que merecía, pues es una persona que tristemente no podrá vivir una vida de victoria. Siempre el pecado triunfará sobre él, aunque humanamente haga sus esfuerzos. Pero no podemos realmente luchar contra algo mayor que nosotros. Solamente por medio de Cristo podemos tener salvación, vida eterna y poder para vencer el pecado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Y hoy vamos a conmemorar la cena del Señor. La Biblia dice que cuando hacemos esto recordamos la muerte del Señor y anunciamos su venida. Amén. Esto forma parte de lo que Dios estableció. Hay dos ordenanzas en la Biblia que son únicas: cena del Señor y bautismo. Nosotros no estamos ni siquiera obligados a llamar a esto Semana Santa, porque no hay para nada en la Biblia un texto que nos diga esto es en esta semana. No, las únicas dos ordenanzas que la Biblia dice es cena del Señor y bautismo. No significa que no valoremos el hecho de que es una oportunidad para proclamar, para anunciar a Cristo. Mas sin embargo, las Semanas Santas son siempre para los que han nacido de nuevo. Son santas. Cristo es nuestra Pascua. Ya Él cumplió todo lo que se puede hacer. Ya no hay más nada que hacer. Pero sí podemos recordar, meditar, reflexionar en el hecho de que Él es nuestra Pascua, de que Él es el Cordero. Y a menos que comas de Él, y a menos que beba de Él, podrás ser salvo. La gente se escandalizó cuando dijo Jesús que deben comer su carne y deben comer su sangre. Tal vez alguno pensará y dirá, ¿acaso somos caníbales para comer la sangre y comer la carne de Jesús? Pero Jesús se refería a que en un sentido metafórico, simbólico, todos deben aceptar ese sacrificio. Deben recibirle, aceptarle, porque es la única forma en que podamos ser salvos. Mientras los hermanos preparan el pan, vamos a leer nuevamente nuestro capítulo 26, versículo 26. 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramadas para remisión de pecado. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Mientras los hermanos preparan la cena, nuestra hermana va a ir repartiendo los panes y vamos a ir memorizando, mi querido hermano, haciendo memoria de quiénes éramos y quiénes somos ahora. Y gracias a qué somos lo que somos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús
Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Tomad, comed, dice la Biblia. Tomad, comed este pan que representa mi cuerpo.